Ya, chiquillos. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es, en nuestra clase ya número 20, vamos a retomar esta idea de la llegada de los españoles a América y de qué manera fueron avanzando en torno a la conquista del territorio americano. ¿Ya? Vamos a ver en la guía de la semana pasada, en la guía del miércoles alcanzamos a trabajar cuando Cristóbal Colón llega a América y luego con Hernán Cortés. Ya, de hecho, nos quedó pendiente la revisión de un texto que era como Cristóbal Colón en el fondo había descrito la flora y fauna de América. ¿Ya? Hoy día vamos aquí en esta primera parte de la clase, vamos a trabajar esto, o sea, cómo se fue desarrollando, qué particularidades tuvo cada, como tres, no, son cuatro momentos de la conquista española. Vamos a ver el caso de cuando Cristóbal Colón llega, luego de cuando Hernán Cortés arriba a México, luego la caída del Imperio Inca a manos de Francisco Pizarro y posteriormente la conquista de Pedro Valdivia aquí en Chile. ¿Ya? Vamos a ver esos cuatro grandes momentos importantísimos en la historia de nuestro continente eh, y eso, ¿ya? Y para entender también nuestra herencia. Entonces, partamos con, bueno, lo que yo ya les venía contando de las clases anteriores, la clase que tuvimos el lunes, eh, cómo se había llevado la exploración de los europeos hacia como el exterior, más allá de las fronteras europeas. Recuerden que todo esto parte con los portugueses, quienes la búsqueda de nuevas rutas para conectarse con India y con Asia, se van a la tarea de recorrer las costas africanas a través del Océano Atlántico y es así como consiguen establecer diferentes factorías en distintos lugares de las costas africanas. Eh, y eso además les permite también ponerse en contacto con un espacio de Brasil, por lo tanto también en contacto con América, y así desarrollar más adelante algo que vamos a llamar comercio triangular, que en el fondo el comercio entre Europa, África y América. Ya se establece como un triángulo en todo esto. Ya, entonces, los primeros, por lo tanto, son los portugueses quienes inician este recorrido. Posteriormente, vamos a tener como España también se va a lanzar a esta aventura de explorar nuevas rutas y por lo tanto alcanzar nuevos territorios que le permitan acumular los famosos metales preciosos y además adquirir a un menor precio aquellos bienes que importaban, porque recuerden que la grandeza de un imperio estaba por la cantidad de metales preciosos que podía acumular. Y eso solo se conseguía también a través de una balanza comercial positiva, es decir, se exporta más que importar, ¿ya? Entonces, en esta aventura es que Cristóbal Colón es el primer español que busca trazar una línea que lo lleve de manera directa hacia el oriente, pero se encuentra con la famosa América, Centroamérica específicamente. Ya eso fue algo que vimos y además también hablamos sobre la repartición del mundo entre los españoles y los portugueses y que había tenido mucha oposición, especialmente por Inglaterra, por Francia y Holanda, quienes encontraban injusto que se estuvieran repartiendo el territorio y que además se les negara la posibilidad de navegar, por ejemplo, en lo que era el Océano Atlántico, en parte del Océano Atlántico y en el Océano Pacífico, porque la bula intercadetera y después el Tratado de Tordesillas, ya bula intercadetera, que dividía al mundo en dos, repartiéndose hacia la izquierda a España y hacia la derecha a Portugal. Lo que decía era que en el fondo las rutas que se habían trazado tanto españoles como portugueses eran de exclusividad de esos países, ¿ya? Esto es un resumen de lo que hemos visto. Eh, y luego se estableció el Tratado de Tordesillas, que en el fondo le otorgaba un territorio aún mayor a Portugal de Brasil, ya que era lo que ellos reclamaban. Y también se ajusta, se le reembolsan de alguna manera a España al ofrecerle más territorio como de asiático y del Pacífico, ¿ya?
Eso es como en términos súper generales. Y esto también lo vimos a propósito de un texto que leímos en las guías anteriores, donde se hablaba de que Francia, Inglaterra y Holanda estaban muy molestos sobre la repartición que se habían hecho España y Portugal. Sin entrar en detalles sobre esos conflictos, porque en realidad hoy día lo que nos tiene que interesar es enfocarnos a cómo España consigue apropiarse de más de la mitad de un continente, es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Este es un mural de Diego Rivera, que fue el esposo de Frida Kahlo, un muralista mexicano súper importante, que a través de sus murales en los años 60, si no me equivoco, así, a ver, espere, dejen confirmar en qué año fue Diego Rivera. Sí, como entre los años 40, 50, porque muere en el 57. Por lo tanto, tiene que haber sido, y muere a los 70 años, sí, por lo tanto es mucho antes, como de los años 30. En los años 30 él se dedica, a partir de, más o menos en esa época, se dedica a la elaboración de murales, eh, con murales donde se apropia de alguna manera de una nueva visión y propone una nueva visión sobre algo que estaba como muy establecido en América, que era el encuentro y el descubrimiento de América. Él es uno de los primeros a través del arte quien establece, o no de los primeros, pero sí que hace muy evidente que quizás no estamos frente a un descubrimiento, sino que estamos frente a otro tipo de fenómeno entre lo que pasó, entre la relación que se estableció entre españoles y americanos. Ya él tiene una posición súper crítica sobre este momento y lo manifiesta a través de sus murales. Por lo tanto, son súper conocidos y de un alto valor histórico-cultural. ¿Ya? Entonces, esa es la imagen que hoy día propongo para poder trabajar esto y que después la vamos a retomar en otras clases para poder discutirla, ¿ya? Y poder ver como qué opciones hay sobre cómo mirar este fenómeno. Entonces, la pregunta que hoy día va a guiar la clase es ¿cómo fue el avance español en América? ¿Ya? Eh, ahí está. Bueno, como les decía, el primer como gran evento al cual vamos a estar como, o el cual nos toca como relatar hoy día, es el de Cristóbal Colón, quien en 1492 llega a América. Espérenme 2 segunditos. Ahí está, ya. Que se me abrió una ventana, ya. Eh, quien llega, acá están los famosos viajes de Colón, ya. Recuerden que a través Colón arma una empresa privada de conquista eh, donde se establecieron las famosas capitulaciones, que eran estos contratos en los cuales se firmaba un acuerdo que se firmaba entre el capitán y la corona, donde el capitán se comprometía de partida a reunir una hueste, que era este grupo de españoles que acompañaba al explorador, además a conseguir financiamiento. En el caso de Colón estuvo inicialmente apoyado por la corona, por lo tanto la corona fue quien le dio financiamiento, pero para los próximos conquistadores se tenían que aliar con empresarios, con burgueses, que les pasaran dinero y les pudiesen financiar en el fondo las carabelas, todos los implementos que necesitaran, la alimentación, etcétera, para poder hacer estos viajes larguísimos hacia América, ¿ya? Eh, y bueno, también se comprometía frente a la corona a explorar los territorios desconocidos y a incorporarlos al imperio español y a evangelizar a la población, es decir, que todos sean católicos. Y por otra parte, la corona a qué se comprometía a cederle al capitán parte de las tierras que habían adquirido y además que se iba a transformar en un gobernador del territorio conquistado, ¿ya? Entonces iba a subir como de estatus, iba a ser una persona súper importante como en estas tierras, ¿ya? Esos son los compromisos que se adquieren entre los conquistadores y la corona. Por eso te daban autorización para poder ir con tu embarcación y tu hueste explorando nuevos territorios, porque para esto obviamente necesitabas autorización, pues no podías llegar y partir. Eh, porque de lo contrario nadie iba a como a validar que tú en realidad habías, porque si tú
llegabas y partías nomás a América, en el fondo no tenía, después si llegaba y le decía a la corona, ya pues reina, yo llegué acá, suena un poco flight eso, ya pues reina, eh, he llegado acá, hágame gobernador, pues si yo ya llegué y tomé posesión de la corona, pero la corona tendría que haber tenido, eh, si no había una capitulación de por medio, la corona decía, a ver amigo, tranquilo, aquí no hay ningún acuerdo, no firmamos nada, y por lo tanto, mala suerte nomás, pues no hay posibilidad de que usted se transforme en gobernador, ni que yo le cede parte de esas tierras. Así que aquí tenía que haber un contrato que regulara esto y quisiera porque recuerden que el rey no podía venir a América a controlar todo lo que se estaba haciendo. Entonces esta era una forma de mantener como el control. ¿Se entiende o no la idea de lo que estoy hablando? Sí, Sí, ya. sí. Entonces, Sí, bueno, sí, Miss, llegan, ¿cómo? que sí se entiende. Ya, muchas gracias. Eh, Bueno, y más que añadir de lo que ya hemos hablado, es mencionar acá que Colón es el primero que explora toda esta parte de Centroamérica, ya, las Antillas, eh, en sus 4 viajes. Y con esto, Colón, ¿qué es lo que consigue hacer? Dar una primera descripción en el fondo de cómo es el territorio. Recuerden que en el texto que habíamos, en el último texto que nos quedó pendiente de la guía anterior, se hablaba de las famosas tunas. Y él explicaba que las tunas, bueno, daba las características de las tunas y decía, bueno, algo que te puede pasar si te comes esta tuna es que cuando orines, el color de tu orina va a salir de un color. No te preocupes, yo creí que me había enfermado y estaba súper preocupado porque mi orina había salido de un color como rosado, pero no es porque yo esté enfermo ni nada por el estilo, es porque las tunas provocan eso en nosotros. Entonces era una especie de advertencia, ¿ya? Entonces, y también él decía así como, bueno, y la gente aquí está súper acostumbrada y en realidad no siente miedo de las tunas, mientras que yo cuando vi esto sentí mucho miedo. Entonces era una carta que en el fondo lo que hacía era contar cómo era el territorio americano y darle advertencias a quienes después iniciaran su recorrido en América sobre cómo, es como cuando uno, no sé, cuando uno va a viajar a otro país y alguien que ya ha viajado te dice como, oye, mira, como ten precaución con esto, con esto y con esto. Como que puedes que pienses esto, pero, por ejemplo, cuando uno sabe que en la cultura como oriental por ejemplo, sorbetear no es de mal gusto, sino que es una forma de agradecer. Entonces uno le puede advertir a alguien que viaje a Asia que esa es parte de sus costumbres y no como algo mal visto como pasa aquí en América. Entonces, algo así es como lo que hizo Cristóbal Colón en ese texto, ¿ya? Eh, entonces él es el primero que va describiendo en el fondo, va relatando cómo es este continente y por lo tanto es el primero también que se entera que este continente está lleno de riquezas, ¿ya? Lleno de riquezas tanto como muchas frutas, mucha variedad de vegetación, muchos animales también exóticos, muchos pájaros diferentes a lo que él estaba acostumbrado, pero además de esto, y esto le interesa de sobremanera a la corona, que hay oro, ¿ya? Él escucha que al parecer en Mesoamérica, ya en esto ya que es parte como del continente, no de las islas, hay oro. No alcanza a disfrutar en el fondo de esa fortuna. Y es allí cuando aparece alguien un poco más astuto, que es el famoso Hernán Cortés. ¿Ya? Se supone que se decía que frente a la isla de Cuba había un imperio rico en oro, ya rico y poderoso que estaba ubicado aquí frente a Cuba. Entonces Hernán Cortés, quien pide permiso a la corona, firma esta capitulación con la corona española y se embarca en un viaje que lo lleva primero hacia La Habana, ya hacia lo que es Cuba, y luego se lanza hacia Veracruz, ¿ya? Esto es la región mesoamericana. Actualmente esto es México, ¿ya? Eh, Perdón. Ay, ahí sí, ¿ya? Esto es México en la actualidad. Y acá estaba situado, si aquí tienen que hacer memoria de lo que vieron el año pasado, junto a lo que vimos en clase, que aquí estaban ubicados los incas, ¿ya?
Eso es lo que se tienen que acordar. Perdón, los incas, los aztecas. ¿Ven? Me confundí yo. Los aztecas. Ya aquí estaba ubicado el imperio azteca. Entonces, cuando llega Hernán Cortés a esta región, primero entra en contacto con un grupo indígena que se llama los totonacas, ¿ya? Los totonacas, con los totonacas viene como que se entera que hay un imperio y que es poderoso, y que este es famoso como imperio azteca, ¿ya? Los totonacas no estaban muy de acuerdo primero con los españoles, por lo tanto se enfrentan a ellos, pero después se dan cuenta que en realidad les conviene ser aliados de los españoles porque estaban medio chatos los aztecas. Ya los totonacas no estaban muy interesados en seguir pagando impuestos para los aztecas, era muy alto. Recuerden que los impuestos eran estos pagos que se hacen para tener ciertos beneficios de pertenecer a un imperio o una comunidad, pero es en el fondo o tú pagas con monedas o pagas con ciertos recursos económicos que pueden ser, por ejemplo, no sé, cierta parte de tu producción se la das al imperio para que el imperio en el fondo te dé ciertos beneficios. Los totonacas encontraban que no era muy beneficioso como estar de la mano de los aztecas, era medio, no convenía tanto, entonces prefieren aliarse a los españoles, ¿ya? Y es allí cuando inician, eh, bueno, la primera ciudad que conquista Hernán Cortés es Veracruz, y desde allí decide ponerse en contacto con lo que es el rey de los aztecas, que es el llamado Moctezuma, ¿ya? Es allí cuando, junto con la alianza de los totonacas, se pone en contacto con Moctezuma, ¿ya? Hernán Cortés tiene la fama de ser súper sanguinario, y la fama se la dan sus propias cartas, ¿ya? Yo creo que les conté la semana pasada que cuando yo estudié esto en la universidad, recuerden que yo estudié licenciatura en historia, por lo tanto tengo una formación más que de pedagoga inicialmente como de investigación. A mí me hicieron leer todas las cartas de Cristóbal Colón, las de Hernán Cortés y las de Pedro Valdivia, y las de Francisco Pizarro, ¿ya? De las que más me acuerdo son las de Cristóbal Colón, las de Hernán Cortés y las de Pedro Valdivia. Las de Francisco Pizarro no me acuerdo mucho. Pero a mí lo que más me llamó la de Hernán Cortés, o sea, lo que más me llamó la atención de sus cartas es que tiene una lógica de redactar que es como, bueno, yo me acerqué a estos indios que parecían ser mis amigos, pero resulta que no eran amigos y por lo tanto yo decidí matarlos. Y así es como narra cada uno de sus encuentros con los indígenas. Yo traté de acercarme a ellos y ellos parece que no son tan amigos como yo creí que eran y por lo tanto decidí matarlos. Donde no hay ninguna posibilidad de diálogo en esto y ni tampoco de tratar de entender a la otra cultura. Por lo tanto, la fama que tiene Hernán Cortés, como para la historia a posterior, es de ser un hombre tremendamente sanguinario, que en el fondo todo contacto que estableció con los indígenas fue a propósito de la matanza o la esclavitud, ¿ya? Y como insisto, esto no es algo como que sea gratuito o fortuito, de alguna forma esta fama se la hizo él mismo al redactar de esa forma las cartas que él mandaba al rey. Ahora, esas tienen una intención, no es que él haya disfrutado como matar gente, tenía intención de que la corona lo apoyara al mandar más españoles porque eran tremendamente poderosos los aztecas. Fue muy duro para Hernán Cortés de alguna manera establecerse y dominar ese territorio, ¿ya? En el fondo chocan dos visiones imperialistas súper grandes, ¿ya? Aquí ninguno de los dos, o sea, claramente hay unas víctimas que son los indígenas, pero de alguna forma están chocando dos visiones imperialistas del mundo, dos visiones que se quieren, que de alguna forma lo único que quieren es dominar a como dé lugar el territorio, ¿ya? Dándole lo mismo en el fondo las individualidades que existan, lo que en el fondo la gente quiera, ¿ya? Entonces, tanto el imperio azteca como el imperio español, de la mano de Hernán Cortés, lo único que quieren es dominar el territorio, ¿ya? Y Hernán Cortés, su forma de hacerlo es matando a quien se le oponga,
¿ya? Por ejemplo, hablaba también, alguna de sus cartas decía como, habían unos indios amigos que inicialmente fueron como muy amables, pero luego como que se mostraron más hostiles a que yo los dominara y por lo tanto los maté. Entonces esa fue la lógica de Hernán Cortés de dominar el territorio. Como les digo, Hernán Cortés trata de establecer vínculo con Moctezuma, que era como este rey de los aztecas, ¿ya? Moctezuma eh, lo recibe en Tenochtitlán, ¿ya? Allí, después de Veracruz, ¿quién eran los traductores de Hernán Cortés? Los famosos ¿cómo se llaman? Totonacas, ¿ya? Son los totonacas los que, los indígenas quienes traducen en el fondo, aprenden un poco el español y le traducen, son los intérpretes entre los españoles y los aztecas, ¿ya? Entonces de esa manera se establecían los contactos. Obviamente había un montón de cosas que nadie entendía entre medio, que no se entendían los españoles, que no se entendían los aztecas, y en ese era cuando actuaba nomás Hernán Cortés desde la guata y los mataba, ¿ya? Porque según él, el que no lo entendieran era una forma de ser agresivos. Él creía que el que no los entendía, que a él no lo entendieran era una forma de ser mala onda y por lo tanto, como casi como no pescarlo, y por lo tanto para él esa era una forma de posicionarse como enemigo. Por lo tanto, ahí es donde él actuaba y los mataba, ¿ya? Eh, y bueno, en Tenochtitlán, por lo tanto, Hernán Cortés toma en contacto con Moctezuma, Moctezuma lo toma prisionero, y ahí empiezan una serie de eventos que salen más detalles en la guía, que no me voy a detener en eso, pero sí mucho enfrentamiento. Eso pasa en 1520, sí. Eh, y un año después, entre muchas peleas en el fondo que hay entre españoles y aztecas, el imperio azteca cae, y cae a propósito de que los españoles le cortan el agua, bueno, saquean, les quitan como la comida, en el fondo toman una estrategia quizás mucho más hábil, que es de dejarlos con hambre, y además a través también de la enfermedad, de la viruela, también cae mucha población, se debilita, eso es algo que vimos también la clase pasada, y por lo tanto, un año después de que se pone en contacto Moctezuma con Hernán Cortés, los españoles logran derrotar a los aztecas. Es súper violento todo. En un año es demasiada la violencia que ocurre, porque es demasiada la gente que muere y es demasiada también la gente que en un inicio tenía mucha fuerza para combatir y que luego ya no tiene ánimos de nada y que por lo tanto se deja como se deja gobernar por un nuevo imperio. Es súper como doloroso para los aztecas lo que se genera. ¿Tienen alguna duda con lo que he hablado hasta ahora? No, Chiquillos, chiquillas, ¿no? ¿Les queda claro o está un poco extraño? ¿Estoy muy rápido, muy lento? está bien. Sí, ya. Entonces continúo. Bueno, dicho eso, bueno, acá tenemos una imagen. Hay muchas imágenes. No puse la imagen de Hernán Cortés. Bueno, pero aquí están las imágenes como de Hernán Cortés. Si no me equivoco, no me quiero carrilear, así que no estoy segura si es Moctezuma. Tengo entendido que no, que este es otro indígena eh, azteca. Pero aquí lo que muestra en el fondo es la guerra, algo muy característico de la época, y los españoles en el fondo tratando de dominar a los ejércitos, ¿ya? Y los españoles siendo muy poderosos a través de sus caballos, sus armas, el desarrollo como claro, de armadura que pueda con el fondo combatir a los ejércitos como indígenas. Acá habla, bueno, muestra como la masacre, que hay dos momentos, hay dos formas de relacionarse por parte de los españoles con los indígenas. Por una parte, una forma de relacionarse es matándolos, derrotándolos en la guerra, y por otra parte es la sumisión, ¿ya? De los indígenas ante los españoles. Ya esas son las dos formas que tienen los indígenas en el fondo de relacionarse con los españoles o viceversa. Desde la sumisión, es decir, después de decirles como a los españoles, bueno, sí, vamos a seguir todas las órdenes que ustedes nos sigan,
y a través de quienes se resistían, bueno, matándolos, ¿ya? Luego de eso tenemos la llegada de Francisco Pizarro al Imperio Inca, ¿ya? En el fondo es la conquista que ocurre por parte de los españoles hacia el continente o hacia los Andes. Al igual como había pasado con los españoles o sea, perdón, claro, con los españoles en México, aquí está el recorrido, se empiezan a tener rumores de que más al sur hay un imperio que parece ser aún más rico en oro, ¿ya? En oro y plata, y que se encontraba al sur del Panamá, ¿ya? Es decir, acá, todo lo que constituye el ala oriental de alguna manera de los Andes, bueno, en realidad que comparten los Andes y que eh, se le llama y se empieza a escuchar como es el famoso imperio inca. Como ya había pasado, esto se da más o menos en 1529, ya, entre 1524 como aparece acá, 1529. Recuerden que en 1521 ya había caído el imperio azteca. Por lo tanto, la noticia de que los españoles estaban derrocando a los imperios, o a un gran imperio como es el azteca, se empieza a difundir, ¿ya? De tal forma que cuando llegan los españoles al imperio inca, los incas ya conocen, ya tienen nociones de quiénes son los españoles, porque las noticias circulan, ¿ya? A pesar de que en esta época no tenemos medios de comunicación tan grandes como hoy día el Internet, tan poderosos como es el Internet o la televisión, en esta época, ¿cómo se transmitía la información? De boca en boca, ¿ya? Y había formas, vínculos, como había comercio entre toda el área andina, y habían comercios entre los diferentes pueblos. Recuerden que esa era la mejor manera de poner en contacto y por lo tanto contarse las noticias. Evidentemente esto pasaba después de 6 meses, después de un año, ya no era como automático. Pero probablemente al año vinieron a saber aquí en Perú, en lo que es actualmente Perú, Bolivia, eh, qué es lo que había pasado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que había pasado aquí en Mesoamérica? Entonces, bueno, muchos españoles trataron de llegar a lo que era este imperio y a encontrar este oro, pero en realidad el único exitoso, o los únicos exitosos fueron Francisco Pizarro y Diego de Almagro, ¿ya? Francisco Pizarro hizo 2 viajes fallidos, pero el último le permite realizar lo que es la conquista del actual Perú, ¿ya? En 1532 es cuando logra como desembarcar, ¿ya? Y esto coincide con una guerra que va a haber entre como dos hermanastros que se estaban disputando el trono del Imperio Incaico, ¿ya? Que es Huáscar y Atahualpa, ¿ya? Como ellos estaban en conflicto y como recuerden que los incas están muy conectados con visiones más religiosas e espirituales, como que esta coincidencia para ellos no es casual, ¿ya? Esto tiene que ver con algo que va un poco más allá. Atahualpa gana la guerra y es allí cuando, como había una guerra, el imperio por lo tanto estaba muy en función de esta guerra como interna que tenían estos dos chicos, y los españoles deciden apoyar a Atahualpa, ¿ya? De esa forma consigue ganar a Atahualpa la guerra, y esto favorece a los planes de Pizarro, que es de conquistar todo el imperio incaico, ¿ya? Eh, bueno, Atahualpa con Pizarro se encuentran en Cajamarca y se suponía que Atahualpa pensaba que esto iba a ser como conversar, pues, conversar sobre cómo se iban a dar las cosas, qué intenciones tenía Pizarro, pero Pizarro, que era súper inteligente y además sabía cómo se había dado todos los conflictos que había tenido Cortés con Moctezuma. Recuerden que en el caso de Cortés lo habían encarcelado, Moctezuma era súper pillo y lo encarceló, entonces Pizarro dijo, ya, aquí me puede pasar algo parecido, por lo tanto yo me voy a adelantar y lo que voy a hacer es esconder soldados para que cuando llegue a Atahualpa lo capturamos. Y por lo tanto, cuando se encuentran, aparecen los soldados y toman preso a Atahualpa, ¿ya?
Atahualpa, para poder ser rescatado, dice, chuta, ¿qué hago? Ya, se le ocurrió, sabía que los españoles eran, pero fanáticos del oro, entonces le dice a Pizarro, le dice, pucha, déjame libre y yo te juro, te rejuro una habitación llena de oro, pero llena. Y lo consigue, le hace o sea, para rescatarlo, consigue que llenen que los, en el fondo, eh, todos los súbditos, por así decirlo, de Atahualpa, todos los incaicos, puedan llenar una pieza con oro y plata, pero Pizarro no era nada de leso y lo mata. O sea, recibe la habitación llena de oro y plata, le dice, sí, yo te voy a dejar liberado apenas yo reciba esa habitación, la recibe y lo mata, ¿ya? Lo ejecuta en el 33, y si bien hubo resistencia, la gente estaba terriblemente enojada con Pizarro, decían, oye, este es chanta, este nos prometió algo, nos prometió la liberación de Atahualpa, más encima nos está matando, no, un chanta este Pizarro. A pesar de eso, igual eh, Pizarro pudo fundar, bueno, funda Lima, que le pone la ciudad de los reyes, eh, y por lo tanto allí es cuando establece que ese va a ser territorio del emperador, o sea, perdón, del rey de España, y por lo tanto todo el reino del Perú, todo lo que antiguamente era el imperio inca, ahora se va a constituir en un reino, que el reino se le va a llamar la Nueva Castilla, y va a pertenecer al imperio español, ¿ya? Entonces, por lo tanto, también se demoró como 3 años en conquistar todo el imperio inca, y por lo tanto Pizarro se hizo dueño de muchísimo territorio. ¿Tienen alguna duda con cómo se llevó a cabo la conquista por parte de Pizarro? Aquí está No, Pizarro. ¿No? ¿Les quedó claro? ¿No? sí, Sí. Sí, ya. Bueno, aquí está el encuentro eh, entre Pizarro y Atahualpa. Estas historias, bueno, yo las trato de contar así medias livianitas, como que quizás nos riamos un poquito o encontremos como peculiar la situación, pero esto no quita que toda guerra, todo conflicto armado es muy doloroso, es terrible, ojalá nosotros jamás nos encontremos frente a una situación similar, porque esto, tanto para españoles como para los indígenas, para los incaicos, constituye muchas muertes, constituye mucho dolor, ¿ya? Y a pesar de que ambos constituyen, tanto los incaicos como los españoles, representaban la visión de un imperio, ya que yo les he insistido que los imperios lo único que consiguen es anular las individualidades y anular como a los pequeños grupos indígenas. Ambos de alguna forma son crueles en el trato con el otro. Ninguna muerte justifica lo que está pasando, ya todos los dolores son igual de válidos que los otros. Bueno, y dicho eso, pasamos como ya al último de estos como grandes hitos, que es la llegada de Pedro de Valdivia a Chile, ¿ya? El primero que llega a Chile es Diego de Almagro. Y aquí les quiero contar un poquito como de esta historia. Resulta que se decía que en Chile también había oro, ¿ya? Se decía que igual parece que había unas minas por ahí interesantes que explotar, y parece ser que podía ser igual de conveniente que Bolivia, que Bolivia tenía oro, pero no se imaginan la cantidad de oro que sacaron los españoles de Bolivia. Era el territorio más rico que podía existir. Era tremendamente rico. Lo mismo que Perú. Hoy día nosotros somos súper despectivos y de alguna manera racistas. Bueno, no nosotros como grupo, yo sé que ustedes son muy respetuosos, pero muchos chilenos son muy, muy, muy racistas a la hora de referirse a los bolivianos, tratándolos como de un grupo más pobre, etcétera. Y eso lo hemos visto cuando Chile se enfrenta futbolísticamente con Bolivia. Siempre se tiende a reír la gente de Bolivia, pero Bolivia
fue un territorio tremendamente rico, muy, muy poderoso, solo que tuvo un imperio que se encargó de dejarlo sin nada de oro. Ya, los españoles se dedicaron a sacar todo el oro que pudieron, todo el oro. Bueno, Chile parecía ser un territorio que prometía oro, en realidad no. Chile, de hecho, la gente se reía de Chile en esta época, ¿ya? Decían, de hecho, el término roto chileno viene de esta época, porque a Diego de Almagro le resultó súper terrible el llegar a Chile. No encontró nada, era un territorio, porque llegan desde el norte van bajando, y a Diego de Almagro se le ocurrió ir por el altiplano, ¿ya? Entonces imagínense a una altura gigantesca, todo desierto, no había nada de oro por ahí. Entonces, iba encima, se encuentra con puros indígenas que resisten a la llegada de los españoles, porque en esta altura, bueno, este territorio hasta Santiago ya estaba avanzado con la conquista de los incas, ¿ya? Por lo tanto, estaban medios como más tranquilos estos indígenas chilenos, pero aún así se resistían, y no había nada de oro, estos yaguitas, estos atacameños, no se dedicaban a la extracción del oro, estaban con sus llamas, sus alpacas, estaban en otra. Entonces, cuando regresa Diego de Almagro al Perú, llega con su ropa toda hecha tira, súper sucio, desnutrido, le había ido pésimo en Chile. Y desde allí empieza la idea del roto chileno. ¿Por qué? Porque llegan con la ropa rota, ¿ya? Y además sin nada de oro. Entonces, ahí empieza como el chistecito del roto chileno. Y Chile se hace la fama de ser un territorio súper pobre y súper como que vale nada comparado con Argentina, con Bolivia o Perú, ¿ya? Éramos los hermanos pobres de América Latina. Entonces, Pedro de Valdivia se entera de que igual habían unos lavaderos de oro, sí, bien digo, más al sur, no tan al norte, ¿ya? Como que parece ser que si uno llega, bueno, en realidad se estaba refiriendo a Santiago, como que para esta altura más o menos habían efectivamente oro, se estaba extrayendo oro. Entonces, y Pedro Valdivia cambia la estrategia y no se va por la cordillera en el fondo, por el altiplano, sino que toma una ruta más bien como de lo que es las planicies litorales, y se trata de ir más que nada por el Valle Central, ¿ya? Eh, bueno, se va Pedro de Valdivia, sale del Cusco con españoles, con 11 españoles y una serie de yanaconas. Los yanaconas son indígenas como voluntarios, que son indígenas como voluntarios, ¿ya? Que están de acuerdo en el fondo con ir en conquista del territorio americano. Y ellos son quienes conocen, por lo tanto, el territorio, quienes van a traducir, van a conversar con los indígenas. Eh, y Pedro de Valdivia se demora prácticamente un año entre que sale del Cusco, o sea, desde ahí del Perú, hasta llegar a Santiago, ¿ya? El 12 de febrero, y aquí está la imagen, de 1541 es cuando Pedro de Valdivia llega a Santiago y en el fondo conquista eh, como el país, ¿ya? Antes ya había fundado a La Serena, y no me acuerdo cuál es otra ciudad que es más antigua que Santiago, o que había llegado anteriormente, pero decide establecerse en Santiago, ¿ya? En Santiago, bueno, donde está actualmente la Plaza de Armas, que es como el punto cero desde donde se funda la ciudad de Santiago, antes ese mismo lugar era como el centro también de los incas. Por lo tanto, por eso Pedro de Valdivia decide cómo establecerse ahí. En la imagen que estamos viendo es Pedro de Valdivia junto a Francisco de Villagra en el Cerro Huelén, ya actual Cerro Santa Lucía. Se supone que él está ahí como apuntando hacia dónde se iba a establecer la ciudad de Santiago. Acá vemos el río Mapocho, vemos a los indígenas y como llenos de españoles en el fondo tomando posesión de esto. La imagen es de Pedro Lira y esta imagen es súper como... Chiquillos, ¿vamos bien con el relato o están medio confundidos? Vamos bien. ¿Sí, seguros? Sí.
¿Están aburridos o no? ¿De que hablo mucho? ¿O No, vamos bien? no, bien, Sí, aparte del Ignacio, ¿alguien más? parece que no. ¿No? ¿Los demás no están? ¿Hay alguien más que esté Mis, escuchando la clase? yo, ¿Y qué tal va? Agustín, bien, Antonio, Steffi, ¿se va entendiendo o no? sí, sí, sí se Ya, entiende. ya. Entonces, continuamos. En el chat también dicen que sí. Sí, también dicen que sí. Ya, pero sí, son poquitos. O sea, se supone que acá tengo a 13 personas y me están respondiendo como 5. Entonces, no sé qué pasa con los demás, no sé qué pasa con el Vicente. Él me respondió el Tomás Contreras, no sé qué pasa con el Tomás Fuentes, la Sofía, la Mayra, la Isidora, el Diego, la Antonia. No sé si pueden escribir por el chat si es que están escuchando o no la clase y cómo vamos con eso. Sí, mi se entiende. Sí, ya, porque es bien narrativo y si ustedes no me van ayudando ahí a saber si voy bien o no, los puedo dejar como medios colgados. Entonces ahí no es la idea. Ya, ojo con cómo nos expresamos en el chat, ya. Estamos en clase, por lo tanto, es como que habláramos a través del micrófono, ¿ya? Esto tiene que ser igual de formal como cuando yo les estoy hablando. Ya, continúo entonces. Bueno, esta imagen yo les decía es del pintor Pedro Lira y así como dato para que ustedes también sepan sobre esto, este cuadro fue, ya, primero lo pinta Pedro Lira para representar como la conquista o la fundación de Santiago, pero años, bueno, muchísimos años más tarde, cuando lo restauran, ya, cuando deciden, este es un cuadro que está en el Museo Histórico Nacional. El Museo Histórico Nacional, para quienes no saben, está en la Plaza de Armas, eh, y era el antiguo palacio, o sea, el antiguo edificio de la Real Audiencia. Ya es un museo muy importante de Santiago. Está al lado está entre el Correo de Chile y la alcaldía, el edificio del alcalde. Bueno, cuando restauraron, y está como subiendo la escalera principal, uno puede ver este cuadro que es gigantesco. Cuando lo restauraron, así como, no me acuerdo en qué año, pero ese en el siglo XX ya, no en la época de Pedro Valdivia, ya en el siglo XX cuando lo restauraron se dieron cuenta de que este cuadro que estamos viendo nosotros tiene retoques que se hicieron después y que ese retoque tiene que ver con esta figura blanca, ¿ya? Que parece ser como un monje, pero resulta que después los estudiosos del arte, se dieron cuenta de que en realidad lo restauraron, es decir, con la tecnología al momento, no, esto fue mucho después, creo que fue que ya en el año 2000 se hace esto. Bueno, con mucha tecnología, en el fondo lo que lograron hacer es restaurarlo a la forma original, ¿ya? Porque se dan cuenta que, por ejemplo, un tipo de pintura es más vieja que otra y también el tipo de técnicas diferentes, etcétera, como que hay análisis químico y todo, que dan cuenta que el cuadro es mucho más como que tiene intervención. Y como les decía, esa intervención tiene que ver con esta figura blanca. Esta figura blanca es la que se interviene y hoy día nos queda la duda de quién es. Cuando se hizo la restauración, se dieron cuenta que era una mujer y no era un monje. Por lo tanto, la interpretación que se está haciendo de esto es que esta persona es Inés de Suárez y que por lo tanto Inés de Suárez tiene un protagonismo pero súper relevante en lo que es la fundación de la ciudad de Santiago. Hay una obra de teatro que se llama Suárez y que justamente habla sobre y que esto es súper novedoso para todo lo que es la conquista de los españoles en América, que una mujer esté involucrada en lo que es la conquista de un territorio. ¿Ya? Esto es tremendamente relevante, muy innovador. ¿Y por qué también es relevante? Porque la historia de Chile se ha encargado de dejar a Inés de Suárez como lo típico,
una mujer que está enamorada de este Pedro de Valdivia, que es el héroe, y que ella lo sigue de manera desesperada porque lo único que ella quiere es alcanzar el amor de Pedro de Valdivia, ¿ya? Y en el fondo esa es la relación, y ese es el rol de la Inés de Suárez para la historia. Hasta que aparecen estos nuevos estudios y que se dan cuenta que Inés de Suárez, claro, sí, así como ella estaba enamorada de Pedro de Valdivia también estaba enamorado de ella, pero ella en realidad también tiene fines políticos acá, y es una líder a la hora de llevar adelante la conquista. De hecho, en las cartas de Pedro de Valdivia aparecen, las cartas de Pedro de Valdivia son muy entretenidas. Si a alguien le gusta como el Cahún y quiere saber cómo se llevó a cabo la conquista, él escribía muy bien y son súper entretenidas sus cartas. Yo las disfruté leyéndolas. Bueno, él cuenta que, bueno, el 12 de febrero fundan Santiago, ponen un par de carpas ahí en lo que es la plaza de armas, se queda Inés de Suárez liderando el campamento y Pedro Valdivia se va hacia el sur, ¿ya? Se va de aquí a Santiago y viaja más hacia el sur. Y resulta que se entera con cartas de la Inés de Suárez que los indígenas mapuches, liderados por Michimalonco, destruyen toda la ciudad y la queman. ¿Y saben qué día es el que decide, o es coincidencia en el fondo en el que queman Santiago? Es un 11 de septiembre de 1541. Ese día, Michimalonco, junto a muchísimos otros mapuches, entran a la ciudad de Santiago, a donde estaban estas carpas, si tampoco era como grandes estructuras, eran unas carpas, y queman todo, se roban a las mujeres, matan españoles, le roban comida, los dejan, pero para la embarrada, chiquillos, para la embarrada. Dicen que fue tan cruel esta época, a partir del 11 de septiembre de 1541, que los españoles tenían que comer prácticamente pasto para poder sobrevivir. Fue tremenda la hambruna que se vivió en esta época. ¿Y quién consigue refundar en el fondo Santiago? Es Inés de Suárez. Inés de Suárez en esta época se levanta como una figura súper sanguinaria, mata a muchos indígenas, entre ellos a Michimalonco, se encarga de matarlos a todos y de demostrar que los españoles eran mucho más fuertes que los indígenas. Entonces, en el fondo, mientras Pedro de Valdivia andaba en el sur de Chile conociendo lugares maravillosos y de alguna manera no pasándola tan mal como quienes se habían quedado en Santiago, ¿ya? Entonces, fue doloroso, fue súper trágico de alguna manera la llegada de los españoles aquí a Chile. De hecho, Chile va a ser como, si bien era pobre en recursos mineros, va a ser muy poderoso en la gente que tiene, porque van a llegar los españoles solo van a llegar hasta acá, hasta la Araucanía, hasta el río Biobío. Luego de eso no va a haber caso de poder atravesar porque se encuentra con el famoso pueblo mapuche y no van a poder derrotarlo. Derrotaron al imperio azteca, derrotaron al imperio inca, pero no pudieron destruir al pueblo mapuche, ¿ya? Entonces eso los hace súper poderosos a los mapuches en esta época. Bueno, mataron a muchos, pero de alguna manera los españoles lograron entender que no va a haber manera, ni enfermedad, ni armas que pudiesen como derrotarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque también los mapuches, como había pasado tanto tiempo, recuerden que desde 1520 que venimos como con la llegada de los españoles a América, ya estaban enterados de su tecnología, de cuáles eran las formas que tenían de operar y por lo tanto pudieron tomar también ciertas estrategias, ¿ya? O sea, hubo mapuches que los derrotaron, evidentemente, todos los que estaban desde el río Biobío hacia el norte, desde esta parte hacia el norte de Chile, fueron derrotados, evidentemente, pero hacia el sur no, fue imposible. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas, con lo que he hablado? Hablé mucho. Sí. Sí, los cansé, No. ¿no? Aparte del No. Ignacio, ¿no? ¿Quieren ver la imagen restaurada de Pedro de Valdivia y la Inés de Suárez? Ya. Sí. Ya, se las voy a mostrar. Miren, esta obra de teatro está en internet, por si la quieren ver.
yo, una vez, a ver, las voy a mostrar acá, les voy a compartir pantallita. Ch, ch, para que lo vean, este se escribe así, Suárez. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, Sí, de mi búsqueda ya. Acá está. Vamos a ver, imágenes. Bueno, esta es la obra de teatro. Son dos mujeres que representan a la Inés de Suárez. Vamos a poner aquí cuadro. Aquí está. Fíjense cómo es el original. Esto llama muchísimo la atención. Así es el cuadro original, chiquillos y chiquillas. Si se dan cuenta, aquí queda clarísimo la figura femenina y no de no masculina. Ahora, hay una serie de teorías de por qué a Inés de Suárez se le retrata como con este manto y no con armaduras, que es lo que ella usaba, ¿ya? Probablemente, quizás porque para la época era súper complejo, quizás, de hecho, se habla de que Pedro Lira es súper audaz para, en un cuadro, recuerden que esto es súper como importante, los cuadros en esta época no se hacen así como hoy día nos tomamos selfie. Hoy día ustedes se toman miles de fotos, probablemente sus celulares tienen muchísimas fotos, y si no tienen de ustedes mismos, tienen de sus perros, de lo que sea, ¿ya? Tienen muchas fotos. Y probablemente cuando están en un evento así importante, toman muchísimas fotos y seleccionan, y hoy día no hay gente, no hay persona que no se tome fotos. En esta época, hacer un cuadro era carísimo, y se hacía un cuadro de un momento. Por lo tanto, quienes podían mandar a hacer cuadro era la gente que tenía riquezas, ¿ya? Cualquier persona no se mandaba a hacer cuadro. Por eso hay tan poco como imágenes sobre lo que pasaba en esta época, porque solo los más ricos de alguna manera podían hacerlo. Ahora, lo otro y súper importante es que no es que en este momento haya estado Pedro Lira con su atril pintando lo que estaba pasando. Esto es una recreación, es lo que Pedro Lira le mandaron a hacer. Le dijeron, oiga señor, ¿sabe qué? Le vamos a pagar para que usted haga un cuadro, porque pinta súper lindo usted, y nos gusta mucho lo que usted hace, y queremos que usted haga un cuadro a petición de, no sé, el señor Pedro Valdivia, de que haga un cuadro sobre cómo seguramente fue la fundación de Santiago. Probablemente no fue así, probablemente fue muy diferente, ¿ya? De hecho, los retratos que existen de la gente de esta época está súper modificada, como que si ustedes van, por ejemplo, al museo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, está el traje de Bernardo Higgins y en las imágenes se ve un Bernardo Higgins súper grande, pues los cuadros así súper súper macizo, pero cuando uno ve el traje de Bernardo Higgins, en verdad era súper chiquitito, era más chico que yo soy chica. Ya era flaquito, pequeñito, y en los cuadros se ve gigante, pues como de 1,80 m, y el de haber medido 1,60 m, ¿ya? Entonces hay harta distorsión como, porque hay intención de cómo yo me quiero ver, ¿ya? Y de qué es lo que yo quiero transmitir a través del cuadro, porque tengo conciencia de que el cuadro va a permanecer por muchos años, siglos, ¿ya? Piensen que el cuadro de Pedro Lira es del siglo XVI, y no es del siglo XVI, a ver, espérenme. No, a ver, Pedro Lira, Fundación de Santiago. No, aquí, del siglo XIX, no, siglo XVI, nada que ver. Este cuadro está hecho en 1888, ¿ya? Es de esta época este cuadro. Y aquí, ven, aquí se ve la diferencia. ¿Notan la diferencia entre un cuadro y otro? ¿Se dan cuenta? Miren. Ya. Bueno, la cosa es que, bueno, este se hace con mucha posterioridad, pero en el siglo XIX sigue siendo igual de escaso. Y le dicen, ya, señor Pedro Lira, usted hace muy bonitos cuadros, necesitamos porque no hay registro de cómo se llevó a cabo, nadie se imagina cómo fue la fundación de Santiago. Por favor, usted píntelo, ¿ya? Y Pedro Lira se lanzó a la tarea, le estaban pagando, feliz él de que le pagaran por hacer estas cosas, y se lanza a la tarea de armar este famoso cuadro. ¿Y por qué digo que es valiente? Porque en esta época
todavía en la actualidad es súper difícil ver a las mujeres o ver que se reconozca el trabajo de las mujeres en cosas tan importantes como es la Fundación de Santiago. Nosotros vemos la Fundación de Santiago, la independencia de Chile, todo a propósito de estos mártires, ya hombres. Y Pedro Libra se atreve a hablar que las mujeres también tienen un protagonismo súper grande, ¿ya? Es súper, súper como valiente, y además de decir como, oye, la Inés de Suárez no solo le gustó esto porque andaba detrás de su amor, sino porque ella tiene liderazgo, porque ella es una mujer líder en todo esto. Entonces fue súper valiente, pero obviamente para la época es tan transgresor y es tan como, pero ¿cómo una mujer va a andar fundando Santiago? Nada que ver, po, si esto lo hicieron los hombres. Entonces ahí donde hay retoques en el cuadro de Pedro de, o sea, de la Fundación de Santiago, y si se fijan, por ejemplo, le ponen más verde a lo que es la cuenca del río Mapocho, como que dicen, oye, no, pues si Santiago tenía riqueza, pues si no era tan pobre como se planteaba. Pedro Lira lo hace bastante pobre, bastante seco. Después dicen, no, hay que ponerle más empeño a esto. Y lo que hacen es ocultar a la Inés de Suárez. Y es aquí donde le quitan protagonismo y la muestran prácticamente como si fuera un monje. Y eso es más como cercano a lo que conocemos, porque recuerden que la fundación estaba muy asociada a la religión, entonces eso era mucho más cercano a lo que había. Y de alguna manera cambian como los colores y cosas así, ¿ya? Eso, ¿les gustó esta historia o no? ¿La sabían? ¿Alguien conocía este No. tema? ¿No? Yo les decía que esta obra de teatro ustedes la pueden ver No la conocía. ¿no? Ya, entonces está súper que la conozcan ahora. Esta obra de teatro en la actualidad se encuentra en esta página que se llama Scenic, ¿ya? Ustedes pueden verla, yo la fui a ver al GAM, antes, fue el último panorama que hice antes de entrar en cuarentena, de hecho lo hice el 14 de marzo. El 15 decretaron que ya se suspendían las clases, etcétera. Eh, es buenísima, chiquillos, por si ustedes la quieren ver. Yo también vi un poquito la página, miren acá hay un poquito para que vean. Entonces ustedes aquí pueden ver la obra de teatro, se las mega recomiendo, es súper buena y insisto, y aquí ya se hace el análisis, ellas hacen el análisis eh, de por qué, de cómo los cambios que hay en la pintura, ¿ya? ¿Ven? Aquí hay como escenas de la obra. Eso, súper buena, es chistosa además, a mí me gustó, me hizo reír muchísimo, súper buenas las actrices y súper interesante como este relato, algo muy innovador para lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran comentar sobre esto? No. ¿No? ¿Nadie tiene nada que Por lo decir? por lo menos yo no tengo ninguna duda. Yo no tengo Ya. duda. ¿No? Ya, no tienen dudas. Entonces, en lo que queda de clase,